Santiago apagó la alarma a las 5 de la mañana, como todos los días desde hacía 3 años. Sus manos temblorosas buscaron los lentes en la mesa de noche. El cuarto olía a humedad y a los frijoles refritos de la noche anterior. Se levantó despacio, cuidando que no crujieran las tablas del piso. En el baño diminuto, se echó agua fría en la cara y se miró en el espejo rajado. Las canas habían invadido completamente su cabello negro, y las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado. Tenía 52 años, pero parecía de 60. Su uniforme de conserje colgaba limpio en el gancho detrás de la puerta. Lo había lavado el domingo anterior, como siempre. Santiago trabajaba en el Hospital General desde que perdió su trabajo en la fábrica. No era mucho dinero, pero alcanzaba para el cuarto, la comida y los medicamentos para la presión. Guardó en su mochila una torta de frijoles envuelta en papel periódico y una botella de agua reutilizada. Salió a la calle cuando todavía estaba oscuro. Caminó 15 cuadras hasta la parada del camión porque no tenía dinero para el taxi. Durante el trayecto pensó en Isabel, su hija. Habían pasado 5 años desde el accidente, pero todavía esperaba verla bajar corriendo las escaleras cuando llegara a casa. El dolor en el pecho se intensificó, como siempre que recordaba su risa. Mientras tanto, en Las Lomas, el doctor Alejandro Mendoza despertó en su cama king size al sonido suave de su despertador inteligente. La habitación estaba climatizada a la temperatura perfecta. Se estiró entre las sábanas de algodón egipcio y revisó su teléfono. Tenía 3 mensajes de su asistente confirmando las citas del día y uno de su esposa desde París, donde estaba de compras con sus amigas. Bajó a la cocina donde María, su empleada doméstica, ya había preparado su café expreso y su desayuno: huevos benedictinos con salmón y jugo de naranja recién exprimido. Revisó el periódico mientras comía, prestando especial atención a la sección financiera. Sus inversiones habían subido otro 2%. «Buenos días, doctor», saludó María. Su chofer lo espera afuera. Alejandro asintió sin levantar la vista del periódico. A los 38 años, era el jefe de cirugía más joven del Hospital General. Había estudiado en Harvard y tenía una reputación impecable. Su BMW último modelo lo esperaba en la entrada, reluciente bajo el sol matutino. Santiago llegó al hospital a las 6:30. Se cambió en el vestidor del sótano, donde compartía espacio con los otros conserjes y trabajadores de mantenimiento. El lugar olía a cloro y desinfectante. Tomó su carrito de limpieza y comenzó su rutina. Primero los pasillos del primer piso, luego las salas de espera, después los consultorios. Mientras Santiago trapeaba el piso de mármol del lobby principal, el BMW de Alejandro se detuvo frente a la entrada principal. El doctor bajó del coche, ajustándose su bata blanca inmaculada. Caminó con paso seguro hacia los elevadores, saludando con la cabeza a las enfermeras que lo reconocían. Su mundo era el 10º piso, donde estaban los quirófanos más modernos y las oficinas administrativas. Santiago siguió trapeando, invisible para la mayoría de las personas que pasaban. Había aprendido a ser transparente, a no molestar, a hacer su trabajo en silencio. Cuando terminó el lobby, subió por las escaleras de servicio hasta el 2º piso. Nunca usaba los elevadores principales. En el 10º piso, Alejandro revisaba los expedientes del día en su oficina con vista panorámica de la ciudad. Tenía 3 cirugías programadas y una junta con los inversionistas del hospital. Su secretaria le trajo más café y le recordó que el consejo directivo quería hablar con él sobre los nuevos protocolos. Mientras Alejandro planificaba operaciones que salvarían vidas, Santiago limpiaba los baños del 2º piso. Ambos trabajaban en el mismo edificio, respiraban el mismo aire reciclado, pero vivían en mundos completamente diferentes. Santiago conocía cada rincón del hospital, cada mancha difícil de quitar, cada sonido que hacían las máquinas en la madrugada. Alejandro conocía cada procedimiento médico, cada nombre importante, cada cifra que aparecía en los reportes mensuales. Ninguno de los dos sabía que sus vidas estaban a punto de entrelazarse de una manera que cambiaría todo. El destino a veces usa los pasillos más inesperados para unir a las personas, y el Hospital General tenía muchos pasillos.
Santiago empujó su carrito hacia el área de pediatría, como hacía todos los martes. Era su sección favorita del hospital, aunque también la más difícil. Los dibujos de colores en las paredes y los juguetes esparcidos por los pasillos le recordaban constantemente a Isabel, pero había algo en la risa de los niños que todavía lo tranquilizaba. Comenzó a limpiar los cristales de la sala de espera, cuando escuchó a una enfermera hablar por teléfono. «Sí, doctora, la niña de la habitación 312 necesita una cirugía urgente. Tiene apendicitis, pero...» La enfermera bajó la voz. «La familia no tiene seguro médico. Los padres están desesperados». Santiago siguió limpiando, pero prestó atención. Había escuchado esas conversaciones muchas veces. Familias que llegaban al hospital con niños enfermos y se enteraban de que el tratamiento costaba más dinero del que ganarían en años. Media hora después, mientras limpiaba el pasillo del tercer piso, vio a una pareja joven sentada en las sillas de plástico azul. La mujer lloraba en silencio, mientras el hombre sostenía unos papeles con las manos temblorosas. Santiago reconoció inmediatamente esa expresión de desesperación. La había visto en el espejo durante los últimos días de Isabel. «No tenemos 50,000 pesos», murmuró el hombre. «¿Cómo vamos a conseguir 50,000 pesos?» «Tiene que haber otra manera», respondió la mujer. «Es nuestra hija, Roberto. No podemos dejarla morir». Santiago fingió que no los escuchaba, pero cada palabra se le clavaba en el pecho. Siguió trapeando, moviéndose lentamente para quedarse cerca. En ese momento, el elevador se abrió y salió el doctor Alejandro Mendoza. Venía hablando por teléfono con alguien sobre una conferencia médica en Cancún. Su voz era segura, relajada. «Claro, podemos extender el viaje 2 días más. Patricia quiere ir a ese spa nuevo en Tulum», decía mientras caminaba hacia su oficina. Santiago observó cómo el doctor pasó junto a la pareja desesperada sin siquiera notarlos. Para Alejandro, eran parte del mobiliario del hospital, tan invisibles como Santiago mismo. La pareja se levantó y caminó hacia el elevador. Santiago escuchó que el hombre le decía a su esposa: «Vamos a vender el carro y la casa de mi mamá. Algo vamos a conseguir». Después de que se fueron, Santiago se quedó parado en el pasillo, apretando el trapeador con fuerza. Recordó cuando él había estado en esa misma situación. Los médicos le habían dicho que Isabel necesitaba una operación experimental que costaba una fortuna. Él había vendido todo lo que tenía, había pedido prestado a todos sus conocidos, había rogado en bancos y financieras, pero no fue suficiente. Isabel murió esperando. Santiago terminó de limpiar el piso y siguió con su trabajo, pero no podía quitarse de la cabeza la imagen de esa pareja. Durante el resto del día, cada vez que pasaba por pediatría, veía a la pareja en diferentes lugares del hospital. A veces estaban en la cafetería, sin comer nada, solo sentados. Otras veces los veía caminando por los pasillos, hablando con doctores, enfermeras, cualquier persona que los escuchara. Al final del día, Santiago se cambió de uniforme y salió del hospital. Caminó hasta la parada del camión, pero en lugar de subirse, siguió caminando. Necesitaba aire fresco, necesitaba pensar. Se dirigió hacia el Parque Chapultepec. Era un lugar donde solía ir con Isabel los domingos. Se sentó en una banca y sacó su torta de frijoles. Mientras comía, pensó en el doctor Mendoza hablando de sus vacaciones mientras esa pareja se desesperaba por salvar a su hija. No era justo. Nunca había sido justo. Pero así funcionaba el mundo. Santiago terminó de comer y regresó a su cuarto. Esa noche, acostado en su cama, no podía dormir. Pensaba en Isabel, en la pareja desesperada, en el doctor Mendoza planeando sus vacaciones. Pensaba en todos los niños enfermos que había visto pasar por el hospital, en todas las familias que habían perdido la esperanza. A las 3 de la mañana, Santiago se levantó y fue hasta el pequeño ropero, donde guardaba sus pocas pertenencias. En una caja de zapatos, debajo de unas camisas viejas, tenía sus ahorros. Billetes de 20, 50 y 100 pesos que había juntado durante 3 años. Era para emergencias, para cuando se enfermara o se quedara sin trabajo. Contó el dinero 3 veces. Tenía exactamente 12,000 pesos. No era mucho, pero era algo. Era todo lo que tenía.
Al día siguiente, Santiago llegó temprano al hospital. Tenía un plan. Santiago llegó al hospital 1 hora antes de su turno. En el bolsillo de su pantalón llevaba un sobre con los 12,000 pesos. Había pasado toda la noche despierto, pensando en cómo entregar el dinero sin que la pareja se sintiera humillada o sospechara de él. Subió directamente al 3er piso por las escaleras de servicio. El hospital estaba casi vacío. Solo algunas enfermeras del turno nocturno caminaban por los pasillos. Santiago se escondió detrás de una máquina expendedora y esperó. A las 7 de la mañana, la pareja apareció en el elevador. Se veían peor que el día anterior. El hombre tenía ojeras profundas y la mujer caminaba como si cada paso le doliera. Se dirigieron hacia la habitación 312. Santiago los siguió a distancia. Cuando entraron al cuarto, él se quedó en el pasillo, fingiendo que limpiaba los cristales. Por la puerta entreabierta, pudo ver a una niña de unos 8 años acostada en la cama del hospital. Tenía el mismo cabello rizado que Isabel había tenido a esa edad. La niña estaba despierta y hablaba con sus padres. «Mamá, ¿ya me voy a operar?», preguntó con voz débil. «Sí, mi amor». «Pronto», respondió la madre, pero Santiago notó que su voz temblaba. «¿Me va a doler?». «No, princesa. Cuando despiertes ya vas a estar mejor». Santiago sintió que se le cerraba la garganta. Había tenido exactamente esa misma conversación con Isabel. 10 minutos después, la pareja salió del cuarto. Santiago se escondió en el baño más cercano hasta que los escuchó alejarse. Luego salió y caminó hacia la habitación 312. La niña estaba sola, mirando hacia la ventana. Santiago tocó suavemente la puerta. «Hola», dijo la niña sonriendo. «¿Usted es doctor?». «No, pequeña. Soy Santiago. Trabajo aquí limpiando». «Ah, yo soy Camila. ¿Usted conoce a mi doctora?». «Se llama doctora Herrera». «Sí, la conozco. Es muy buena doctora». Camila asintió. Santiago se quedó parado en la puerta, sin saber qué más decir. La niña lo miraba con curiosidad. «¿Usted tiene hijos?», preguntó Camila. Santiago sintió una punzada en el pecho. Tenía una hija. Se llamaba Isabel. «¿Dónde está ahora?». «En el cielo», respondió Santiago tratando de mantener la voz firme. «Ah, mi abuelita también está en el cielo, pero mamá dice que desde allá nos cuida». Santiago asintió sin poder hablar. Camila le sonrió y él sintió que algo se rompía dentro de su pecho. «Tengo que irme, pequeña, que te mejores pronto». «Gracias, señor Santiago». Santiago salió del cuarto con los ojos llenos de lágrimas. Caminó hasta el baño y se encerró en uno de los cubículos. Lloró por primera vez en meses. Lloró por Isabel, por Camila, por todas las injusticias que no podía cambiar. Después de calmarse, regresó al trabajo, pero no podía concentrarse. Cada vez que pasaba por pediatría, pensaba en Camila esperando una operación que sus padres no podían pagar. Al mediodía, Santiago bajó a la cafetería del hospital. Sabía que la pareja comía ahí porque era lo más barato que podían encontrar. Los vio sentados en una mesa del fondo, compartiendo un sándwich y un refresco. Santiago se acercó a la mesa de al lado y fingió leer un periódico viejo. Escuchó toda su conversación. «Hablé con mi hermano de Estados Unidos», decía el hombre. «Puede prestarnos 10,000 pesos, pero no más». «¿Y tu jefe?». «Me dijo que no puede. Ya le debo 2 meses de sueldo por adelantado». «Roberto, ¿qué vamos a hacer?». «La doctora Herrera dice que Camila necesita la operación antes del viernes». «Ya pensaré en algo. Siempre hay una manera». Pero Santiago escuchó en su voz que el hombre ya no creía en sus propias palabras. Esa tarde, Santiago tuvo que limpiar el 10º piso. Mientras trapeaba frente a la oficina del doctor Mendoza, escuchó que hablaba por teléfono con su esposa. «Sí, amor. Ya hice la reservación en el hotel. 5 estrellas, como te gusta. También reservé el spa para toda la semana». Santiago apretó el trapeador con fuerza. El doctor Mendoza gastaría en una semana de vacaciones lo que esa familia necesitaba para salvar a su hija. Cuando terminó su turno, Santiago se dirigió a los elevadores, pero en lugar de bajar, subió hasta el 10º piso. Necesitaba hablar con el doctor Mendoza. Santiago se paró frente a la puerta de la oficina del doctor Mendoza. Sus manos sudaban y su corazón latía tan fuerte que pensó que todos en el pasillo podrían escucharlo.
Nunca había hablado directamente con un médico, mucho menos con el jefe de cirugía. Tocó suavemente la puerta. «Adelante», se escuchó la voz autoritaria del doctor. Santiago entró al despacho. Era enorme, con ventanas que daban a toda la ciudad. Había diplomas colgados en las paredes, libros médicos en estantes de madera cara y una mesa de cristal donde el doctor Mendoza revisaba unos papeles. Alejandro levantó la vista y frunció el ceño al ver a Santiago con su uniforme de conserje. «¿Qué necesitas?», preguntó secamente. «Si hay algún problema con la limpieza, habla con tu supervisor». «Doctor, disculpe que lo moleste». Santiago se quitó la gorra. «Quería hablar con usted sobre la niña de la habitación 312». «¿Perdón?». Alejandro dejó los papeles sobre la mesa. «¿Tú qué tienes que ver con mis pacientes?». «Nada, doctor. Solo que escuché que la niña necesita una operación urgente, pero sus padres no tienen dinero». Alejandro se recostó en su silla de cuero. Su expresión cambió de sorpresa a molestia. «¿Y qué esperas que haga yo? Soy cirujano, no trabajador social. Pensé que tal vez el hospital podría ayudar, o que usted conociera algún programa». «Mira», Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana. «Entiendo que te dé lástima la situación, pero yo no hago las reglas. Si la familia no puede pagar, que busque ayuda en otro lado. Hay hospitales públicos para eso». «Pero doctor, la niña se puede morir». Alejandro se volteó bruscamente hacia Santiago. «¿Sabes cuántos niños se mueren todos los días porque sus familias no tienen dinero? ¿Sabes cuántos casos como este veo cada semana? Si yo operara gratis a todos, el hospital quebraría y no podríamos ayudar a nadie». Santiago sintió que la sangre se le subía a la cabeza. «Doctor, usted gasta en unas vacaciones lo que esa familia necesita para salvar a su hija». El silencio llenó la oficina. Alejandro se puso rojo de la ira. «¿Cómo te atreves? ¿Quién te crees que eres para juzgar cómo gasto mi dinero? Yo estudié 10 años para ser médico. Trabajo 18 horas al día. Me he ganado cada peso que tengo». «Y ellos no se ganaron tener una hija enferma», respondió Santiago, con voz temblorosa pero firme. «Suficiente», gritó Alejandro. «Sales de mi oficina ahora mismo o llamo a seguridad». Santiago no se movió. «Doctor, solo le pido que piense en esa niña. Se llama Camila. Tiene 8 años. Sus padres han vendido todo lo que tienen. No les queda nada más». «Que te vayas». Alejandro tomó el teléfono. «Voy a llamar a tu jefe. Esto es completamente inapropiado». Santiago sacó el sobre con los 12,000 pesos de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. «Esto es todo lo que tengo. Úselo para la operación de la niña». Alejandro miró el sobre con sorpresa. «¿Qué es esto?» «Mi dinero. Mis ahorros de 3 años. No es mucho, pero es algo». Alejandro abrió el sobre y contó los billetes. Su expresión se suavizó un poco. «¿Por qué haces esto? ¿Es tu familia?» «No». Santiago sintió que se le quebraba la voz. «Pero yo tuve una hija. Se llamaba Isabel. Murió porque no pude pagar su operación». Alejandro se quedó callado, mirando los billetes. «Esto no es suficiente para la operación», dijo finalmente. «Lo sé, pero pensé que tal vez, si usted pusiera el resto, ¿que yo ponga el resto? ¿Estás loco?» Santiago se enderezó. «Doctor, usted salva vidas todos los días. Eso es lo más importante que puede hacer una persona. Pero ahora tiene la oportunidad de salvar una vida sin entrar a un quirófano. Solo necesita decidir si Camila vale más que unas vacaciones». Alejandro caminó hacia su escritorio y se sentó. Tomó una foto que tenía sobre la mesa. Era una foto de él con una niña pequeña. «¿Tienes hijos, doctor?», preguntó Santiago. «Una hija. Tiene 7 años», respondió Alejandro, sin levantar la vista de la foto. «Entonces usted entiende». Alejandro guardó silencio durante varios minutos. Santiago esperó sin moverse. Finalmente el doctor levantó la vista. «Sal de mi oficina», dijo, «y no vuelvas a molestarme con este tema». Santiago asintió derrotado. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir se volteó. «Doctor, cuando su hija tenga la edad de Camila y le pregunte qué hizo usted para hacer del mundo un lugar mejor, espero que tenga una buena respuesta». Santiago salió de la oficina y cerró la puerta detrás de él. Santiago regresó a su cuarto esa noche sin dinero y sin esperanza.
Se sentó en la orilla de su cama y miró la foto de Isabel que tenía sobre la mesa de noche. Su hija sonreía desde el marco barato, con los mismos ojos brillantes que había visto en Camila esa mañana. «Lo siento, mija», susurró. «No pude salvarla como no pude salvarte a ti». No logró dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Camila en esa cama de hospital, esperando una operación que nunca llegaría. Se levantó antes del amanecer y llegó temprano al hospital, con la vaga esperanza de que tal vez hubiera pasado un milagro durante la noche. Cuando subió al tercer piso, vio a la pareja sentada en las mismas sillas de plástico azul. Pero algo había cambiado. La mujer ya no lloraba. Ambos tenían una expresión de alivio que Santiago no había visto antes. Se acercó lentamente, fingiendo que limpiaba los cristales cercanos. «No lo puedo creer», decía el hombre. «Un donante anónimo pagó toda la operación». «¿Cómo es posible?», respondió la mujer. «¿Quién haría algo así?». «No lo sé. La administración dice que alguien llamó anoche y depositó el dinero completo. No dieron nombres». Santiago sintió que se le aflojaban las piernas. Dejó caer el trapeador y tuvo que apoyarse contra la pared. «¿Estás bien?», le preguntó la mujer. «Sí, solo me mareé un poco», respondió Santiago, recogiendo el trapeador. «Oye, ¿tú trabajas aquí?», preguntó el hombre. «Sí, soy conserje». «Entonces tal vez sepas algo. Alguien pagó la operación de nuestra hija. Queremos saber quién fue para darle las gracias». Santiago negó con la cabeza. «No sé nada, pero me da mucho gusto que su hija se vaya a operar». La pareja sonrió y regresó a platicar entre ellos. Santiago terminó de limpiar el pasillo y subió hasta el 10º piso. Necesitaba ver al doctor Mendoza. Cuando llegó a la oficina, la puerta estaba abierta. Alejandro estaba sentado en su escritorio, escribiendo en una computadora. Levantó la vista cuando Santiago apareció en la puerta. «Tú», dijo el doctor, «pasa y cierra la puerta». Santiago obedeció. El doctor se veía cansado, como si no hubiera dormido bien. «Supongo que ya te enteraste», dijo Alejandro sin mirarlo a los ojos. «Sí, doctor. Gracias». «No me des las gracias. Fue una decisión estúpida. Ahora Patricia está furiosa porque cancelé las vacaciones». Santiago se quedó callado. No sabía qué decir. «¿Sabes qué fue lo que me convenció?», preguntó Alejandro. «No fue tu discurso dramático ni tu dinero. Fue que llegué a mi casa y mi hija me preguntó por qué estaba enojado. Le conté sobre una niña enferma en el hospital y ella me dijo: «Papá, ¿por qué no la ayudas? Tú eres doctor, puedes curar a la gente». Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana. «Los niños ven las cosas muy simple, ¿verdad? Para ellos, si puedes ayudar, ayudas. No hay más explicación». «Su hija tiene razón, doctor. Tal vez, pero esto no puede volver a pasar. No puedo estar pagando las operaciones de todos los niños pobres que llegan aquí». «Nadie le está pidiendo eso, doctor». «Ah, ¿no? Porque ahora cada vez que vea a un niño enfermo, voy a pensar en esta conversación. Cada vez que alguien no pueda pagar, voy a acordarme de Camila». Santiago entendió que el doctor estaba molesto, pero no con él. Estaba molesto porque había descubierto algo sobre sí mismo que no le gustaba. «Doctor, ¿puedo preguntarle algo?» «¿Qué? ¿Por qué se hizo médico?» Alejandro se quedó pensando varios minutos. «Porque quería salvar vidas. Suena ridículo, ¿verdad? Pero cuando era niño, mi hermano menor se enfermó muy grave. Los doctores lo salvaron, y yo pensé, eso es lo que quiero hacer cuando crezca. ¿Y qué pasó? Que crecí. Que me di cuenta de que salvar vidas es un negocio como cualquier otro. Que tienes que pagar renta, empleados, equipo. Que no puedes regalar tu trabajo porque entonces no puedes seguir trabajando. Pero usted sí puede, doctor. Usted tiene más dinero del que necesita. ¿Y después qué? ¿Opero a Camila gratis y mañana llega otro niño? ¿Y después otro? ¿Dónde termina?» Santiago se acercó al escritorio. «Doctor, mi hija murió hace 5 años. Desde entonces todos los días me levanto pensando en que no pude salvarla. Pero usted sí salvó a Camila. Anoche cuando usted tomó esa decisión, cambió una vida para siempre». «Cambié 2 vidas», corrigió Alejandro. «También cambié la mía. ¿Para bien o para mal?» Alejandro miró la foto de su hija sobre el escritorio. «No lo sé todavía. Pregúntame en un año».
Santiago asintió y caminó hacia la puerta. Doctor, una cosa más. ¿Qué? La operación de Camila es mañana. Sus padres están muy nerviosos. Tal vez si usted les explicara cómo va a ser. Yo no voy a operar a Camila, interrumpió Alejandro. La doctora Herrera es excelente. Ella se encargará. Pero doctor, pagué la operación, eso es todo lo que voy a hacer. Santiago entendió. El doctor había hecho algo bueno, pero todavía no estaba listo para involucrarse emocionalmente. Entiendo, doctor. Gracias otra vez. Santiago salió de la oficina preguntándose si había plantado una semilla que algún día crecería, o si el doctor Mendoza regresaría a ser el mismo hombre de antes. La mañana de la operación de Camila, Santiago llegó al hospital más temprano que nunca. No había podido dormir pensando en Isabel y en todas las veces que había rezado por un milagro que nunca llegó. Ahora, gracias al doctor Mendoza, Camila tendría la oportunidad que su hija nunca tuvo. Subió directamente al tercer piso. Los padres de Camila estaban en el pasillo, tomados de la mano. La mujer tenía los ojos rojos de tanto llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio, mezcladas con miedo. «Buenos días», saludó Santiago deteniéndose con su carrito de limpieza. «Ah, hola», respondió el padre. «Usted es el señor que limpia aquí, ¿verdad? Siempre lo vemos por estos pasillos». «Sí, soy Santiago. ¿Cómo está la niña?» «Nerviosa», respondió la madre, pero emocionada. Dice que cuando se mejore quiere ser doctora para ayudar a otros niños. Santiago sonrió. Era exactamente lo que Isabel habría dicho. ¿Puedo verla un momento?», preguntó Santiago. «Es que tengo una hija de su edad y sé lo que es estar asustado antes de una operación». Los padres se miraron entre ellos y asintieron. «Claro, está en el cuarto esperando que vengan por ella». Santiago entró a la habitación 312. Camila estaba acostada, vestida con una bata del hospital que le quedaba enorme. Tenía en las manos un muñeco de peluche gastado. «Señor Santiago», gritó con alegría. «Vine a visitarme». «Claro que sí, pequeña. ¿Cómo te sientes?» «Un poquito asustada. Pero mi papá dice que la doctora Herrera es muy buena y que cuando despierte ya no me va a doler la panza». Santiago se acercó a la cama. «¿Sabes qué? Cuando mi hija era pequeña como tú, también tuvo que ir al hospital, y le dije un secreto que la ayudó mucho». «¿Qué secreto?» «Que los doctores son como magos, pero en lugar de hacer trucos con conejos, hacen magia para curar a la gente. Y la doctora Herrera es una maga muy poderosa». Camila se rió. «¿De verdad?» «De verdad. Y cuando salgas de la operación, vas a tener una cicatriz pequeñita que va a ser como una marca mágica. Va a recordarte que eres muy valiente». «¿Su hija también tiene una marca mágica?» Santiago sintió un nudo en la garganta. «Sí, ella está en el cielo ahora, cuidando a todos los niños que van a operarse». Camila puso su manita sobre la mano de Santiago. «Entonces, ella me va a cuidar a mí también, ¿verdad?» «Estoy seguro de que sí». En ese momento llegó una enfermera con una camilla. «Llegó la hora, princesa. ¿Estás lista?» Camila asintió valerosamente. Santiago se hizo a un lado mientras la enfermera ayudaba a Camila a pasar de la cama a la camilla. «Señor Santiago», gritó Camila mientras se la llevaban. «Cuando salga, le voy a contar cómo fue la magia». Santiago se quedó en el cuarto vacío, mirando la cama donde había estado Camila. Sintió una presencia detrás de él y se volteó. Era el doctor Mendoza, vestido con su bata verde de cirujano. «¿Qué haces aquí?», preguntó Santiago sorprendido. «Cambié de opinión. Voy a operar a Camila yo mismo». «¿Por qué?». Alejandro se quedó callado unos segundos. «Porque anoche mi hija me preguntó si la niña del hospital se iba a curar. Le dije que sí, pero que otro doctor la iba a operar. Entonces me preguntó, «Papá, ¿tú no eres mejor doctor que los otros?». Y me di cuenta de que tenía razón. Si voy a pagar la operación, al menos voy a asegurarme de que sea perfecta». Santiago no pudo evitar sonreír. «Doctor, ¿puedo pedirle un favor?». «¿Qué?». «Cuando termine la operación, ¿podría decirle a Camila que la magia funcionó?». Alejandro frunció el ceño. «¿Qué magia?». «Es una historia que le conté. Ella va a entender». «Está bien, pero ahora tengo que irme. Una operación no se puede retrasar».
El doctor caminó hacia la puerta, pero se detuvo. Santiago, ¿puedo preguntarte algo? Claro, doctor. ¿Cómo se llamaba tu hija? Isabel. ¿Cuántos años tenía cuando? 8. La misma edad que Camila. Alejandro asintió lentamente. Voy a operar a Camila como si fuera Isabel. Te lo prometo. Gracias, doctor. Eso es lo único que quería escuchar. Santiago salió del cuarto y se dirigió a la sala de espera, donde los padres de Camila esperaban con ansiedad. Se sentó en una silla del fondo, sacó la foto de Isabel de su cartera y la miró por un largo rato. «Mija», pensó, «hoy va a ser un buen día. Hoy un doctor va a recordar por qué se hizo médico. Y una niña va a vivir para contarlo». 3 horas después, el doctor Mendoza salió del quirófano con una sonrisa en la cara. La operación había sido un éxito completo. 2 días después de la operación, Santiago entró al cuarto 312 con una sonrisa que no había tenido en años. Camila estaba sentada en la cama, comiendo gelatina y viendo caricaturas en la televisión pequeña que colgaba de la pared. «Señor Santiago», gritó cuando lo vio. «La magia funcionó, mire». Camila se levantó la bata y le mostró una pequeña cicatriz en el abdomen, cubierta con una curita de colores. «¿Ve? Es mi marca mágica, como usted dijo. Ya no me duele nada. Me da mucho gusto, pequeña. Te ves mucho mejor. El doctor Mendoza me dijo que usted tenía razón, que los doctores son como magos, y que él usó la magia más fuerte que tenía para curarme». Santiago sintió un calor en el pecho. El doctor había cumplido su promesa. «¿Dónde están tus papás?» «Fueron a hablar con la doctora Herrera. Dicen que mañana ya me puedo ir a mi casa». Santiago se sentó en la silla al lado de la cama. «Camila, ¿puedo contarte algo?» «Sí. Mi hija Isabel estaba muy enferma, como tú. Pero en ese tiempo no había ningún mago lo suficientemente fuerte para curarla. Por eso se fue al cielo. ¿Usted está triste por eso?» «Sí, muy triste. Pero también estoy feliz porque tú te curaste». Creo que Isabel ayudó al doctor Mendoza a hacer la magia más fuerte. Camila se quedó pensando. ¿Sabe qué, señor Santiago? Cuando yo sea grande, voy a ser doctora maga como el doctor Mendoza. Voy a curar a todos los niños que estén enfermos. Estoy seguro de que vas a ser una doctora excelente. En ese momento llegó el doctor Mendoza a hacer su ronda. Cuando vio a Santiago, se acercó. «Hola, Camila. ¿Cómo te sientes hoy?» «Muy bien, doctor Mago. ¿Verdad que mi marca mágica está muy bonita?» Alejandro sonrió y revisó la cicatriz. «Perfecta. Está sanando muy bien. Mañana te vas a casa». «Doctor, le estaba contando al señor Santiago que cuando sea grande voy a ser doctora como usted». «¿En serio? ¿Y por qué quieres ser doctora?» «Para ayudar a los niños que están enfermos y para usar magia buena como la que usted usó conmigo». Alejandro miró a Santiago por un segundo. «¿Sabes qué, Camila? Ser doctora es muy difícil. Tienes que estudiar mucho, muchos años. No me importa. Voy a estudiar todo lo que sea necesario. Entonces voy a hacerte una promesa. Si de verdad quieres ser doctora, cuando termines la preparatoria, ven a buscarme. Yo te voy a ayudar a conseguir una beca para estudiar medicina». Los ojos de Camila se llenaron de emoción. «¿De verdad?» «De verdad. Pero tienes que prometerme que vas a sacar muy buenas calificaciones». «Se lo prometo». Santiago se quedó sorprendido por la oferta del doctor. Alejandro había cambiado mucho en solo una semana. Después de que el doctor terminó su revisión, Santiago se quedó un rato más con Camila. Le contó historias de Isabel, y ella le habló de su escuela y de sus amigos. «Señor Santiago, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro. ¿Usted cree que su hija estaría orgullosa de usted?» La pregunta lo tomó por sorpresa. «¿Por qué me preguntas eso?» «Porque mis papás me dijeron que alguien muy bueno pagó mi operación, alguien que no nos conocía, pero que quería ayudarme, y yo pienso que ese alguien debe ser como usted». Santiago sintió que se le cerraba la garganta. Camila era más inteligente de lo que había pensado. «Camila, si alguien te ayudó, fue porque vio en ti algo muy especial, algo que vale la pena salvar. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de estar aquí?» «¿Qué?» «Que conocí a usted. Usted es como un abuelo mágico que aparece cuando los niños necesitan ayuda». Santiago se tuvo que limpiar los ojos con la manga de su uniforme.
Tú también eres especial, Camila. Muy especial. Cuando Santiago salió del cuarto, se encontró con los padres de Camila en el pasillo. «Señor Santiago», dijo la madre, «queremos darle las gracias». «¿Por qué?» «Camila nos contó que usted la visitó antes de la operación y que le dio valor. Eso significó mucho para ella». «No fue nada». «Sí fue algo», dijo el padre. «Y aunque no podemos demostrar nada, tenemos la sospecha de que usted tuvo que ver con que alguien pagara la operación». Santiago negó con la cabeza. «Yo no tengo dinero para pagar operaciones». «Tal vez no dinero», dijo la madre, «pero sí algo más valioso. Usted tiene un corazón muy grande». Santiago se despidió de la familia y regresó a su trabajo, pero por primera vez en 5 años se sintió en paz. Isabel estaría orgullosa de él. Esa noche, cuando llegó a su cuarto, Santiago se sentó en la cama y miró la foto de su hija. «Mija, creo que hoy hicimos algo bueno juntas. Tú desde el cielo y yo desde aquí abajo». 6 meses después, Santiago ya no era el mismo hombre que había comenzado esta historia. Seguía trabajando como conserje en el hospital, pero ahora los pasillos se sentían diferentes. Los doctores y enfermeras lo saludaban por su nombre, y él había encontrado una nueva razón para levantarse cada mañana. Todo comenzó una semana después de que Camila saliera del hospital. Santiago estaba limpiando el lobby cuando vio entrar a una familia con un niño pequeño en los brazos. El niño tosía mucho y se veía muy pálido. La familia se acercó a la recepción con caras de preocupación. «Necesitamos ver a un doctor», dijo la mujer. «Mi hijo tiene fiebre muy alta y no puede respirar bien». «¿Tienen seguro médico?», preguntó la recepcionista. «No, pero podemos pagar algo». «No mucho, pero algo». Santiago reconoció inmediatamente esa conversación. Era la misma que había escuchado cientos de veces. Se acercó discretamente y escuchó que la familia necesitaba 2,000 pesos para una radiografía y medicamentos. Sin pensarlo 2 veces, Santiago se dirigió al 10º piso. Ya no le daba miedo tocar la puerta de la oficina del doctor Mendoza. «Adelante», gritó Alejandro desde adentro. «Doctor, disculpe la molestia». Alejandro levantó la vista y sonrió. En estos meses, Santiago había visitado su oficina varias veces con situaciones similares. «¿Ahora qué, Santiago? ¿Otro niño?» «Sí, doctor, un niño con problemas respiratorios. La familia necesita 2,000 pesos». Alejandro suspiró y abrió la gaveta de su escritorio. «¿Sabes qué? Ya van 8 casos en 6 meses. Creo que necesitamos una solución más permanente». «¿Qué quiere decir?» «Que voy a hablar con la administración del hospital. Quiero crear un fondo para ayudar a familias que no pueden pagar tratamientos básicos». Santiago no podía creer lo que escuchaba. «¿De verdad, doctor?» «De verdad, pero necesito que me ayudes con algo. Lo que usted necesite. Quiero que seas tú quien identifique a las familias que realmente necesitan ayuda. Tú conoces este hospital mejor que nadie. Sabes quién está fingiendo y quién realmente está desesperado». Santiago sintió una responsabilidad enorme sobre sus hombros. «Doctor, no sé si yo sea la persona indicada. Eres la persona perfecta. Nadie más en este hospital entiende el dolor de no poder pagar por salvar a un hijo». Ese día, Santiago bajó al lobby con un cheque por 2,000 pesos. Cuando le entregó el dinero a la familia, la madre comenzó a llorar. «¿Quién es usted?», preguntó. «¿Por qué nos ayuda?» «Soy alguien que entiende lo que sienten», respondió Santiago. «Cuiden mucho a su niño». Durante los siguientes meses, Santiago se convirtió en el enlace no oficial entre las familias necesitadas y el doctor Mendoza. Desarrolló un sistema para identificar casos urgentes y familias que realmente no tenían recursos. Un día, mientras revisaba una lista de casos nuevos, Santiago recibió una llamada a la oficina de administración. «Santiago, ¿puedes venir un momento?», le dijo la secretaria del director. Cuando llegó encontró al director del hospital, al doctor Mendoza y a un grupo de personas que no conocía. «Santiago», dijo el director, «te quiero presentar a los miembros del consejo directivo del hospital». Una señora mayor se acercó. «Señor Santiago, hemos escuchado hablar mucho de usted. El doctor Mendoza nos ha contado sobre su trabajo identificando familias que necesitan ayuda. Solo hago lo que puedo, señora». «Bueno,
Queremos formalizar su trabajo. Estamos creando un puesto nuevo, coordinador de asistencia social, y queremos que usted lo ocupe. Santiago se quedó sin palabras. Pero yo no estudié para eso. Yo solo soy conserje. El doctor Mendoza se acercó. Santiago, tú tienes algo que no se aprende en la universidad. Tienes experiencia. Sabes lo que se siente estar del otro lado. ¿Qué tendría que hacer? Trabajar con familias que no pueden pagar tratamientos. Ayudarlas a encontrar recursos, aplicar para programas de gobierno y administrar el fondo de ayuda que hemos creado. ¿Van a seguir necesitando conserje? Sí, pero tú vas a tener un trabajo más importante. Santiago pensó en Isabel, pensó en Camila, pensó en todas las familias que había visto sufrir en los pasillos del hospital. ¿Cuándo empiezo? Todos sonrieron. Mañana mismo, dijo el director. Vamos a darle una oficina pequeña en el segundo piso. Nada lujoso, pero será suya. Esa noche, Santiago llegó a su cuarto y se sentó frente a la foto de Isabel. Mija, creo que encontré mi verdadero trabajo. Voy a ayudar a papás como yo, que no saben qué hacer cuando sus hijos están enfermos. Voy a ser la persona que yo necesitaba cuando tú estabas enferma. Santiago sintió por primera vez en años que su vida tenía un propósito claro. No podía salvar a Isabel, pero podía ayudar a salvar a otros niños. Al día siguiente, cuando llegó al hospital ya no llevaba su uniforme de conserje. Llevaba una camisa limpia y pantalones nuevos. Su primera oficina. Su nueva vida había comenzado. 10 años después, el Hospital General inauguró una nueva ala dedicada exclusivamente a cirugía pediátrica. En la entrada principal había una placa de bronce que decía Ala Isabel Herrera, en memoria de todos los niños que no pudieron ser salvados y en honor a todos los que sí pudieron serlo. Santiago, ahora de 62 años, estaba parado frente a la placa junto al doctor Alejandro Mendoza, quien había sido nombrado director médico del hospital 2 años atrás. Ambos llevaban trajes nuevos para la ceremonia de inauguración. ¿Nervioso?, preguntó Alejandro. Un poco. Nunca pensé que iba a dar un discurso frente a tanta gente importante. Tú eres la persona más importante aquí, Santiago. Este programa de asistencia social que creaste ha ayudado a más de 500 familias. Santiago miró a la multitud reunida en el patio del hospital. Había doctores, enfermeras, autoridades del gobierno y muchas familias que habían sido ayudadas por el programa a lo largo de los años. En primera fila estaba Camila, ahora una joven de 18 años que acababa de graduarse de preparatoria con las mejores calificaciones de su generación. Llevaba puesto un vestido azul y sostenía un sobre que contenía su carta de aceptación a la Facultad de Medicina, con una beca completa patrocinada por el doctor Mendoza. Santiago, le susurró Alejandro. Ya es hora. Santiago caminó hacia el pódium. El micrófono se veía enorme y amenazante. Cuando llegó se quedó callado por unos segundos, mirando a todas las personas que lo observaban. Buenos días, comenzó con voz temblorosa. Hace 10 años, yo era un conserje que limpiaba estos pasillos todos los días. Mi única hija, Isabel, había muerto porque no pude pagar su operación. Pensé que mi vida ya no tenía propósito. La multitud se quedó en silencio. Pero aquí, en este hospital, conocí a una niña llamada Camila, que me recordó por qué vale la pena luchar. Y conocí a un doctor que me enseñó que a veces una sola decisión puede cambiar muchas vidas. Santiago buscó con la mirada a Camila en la multitud. Hoy esa niña se va a convertir en doctora, y este hospital tiene un programa que ha salvado a cientos de niños. Todo porque un día alguien decidió que la vida de una niña valía más que unas vacaciones caras. El doctor Mendoza sonrió desde su asiento. Isabel murió, pero su historia no terminó con su muerte. Su historia continuó cada vez que salvamos a otro niño, cada vez que una familia no tuvo que escoger entre su casa y la vida de su hijo. Cada vez que pudimos decir sí, vamos a ayudarte, en lugar de no hay nada que podamos hacer. Santiago se aclaró la garganta. Este programa no es mío, es de Isabel, de Camila, del doctor Mendoza, de todas las enfermeras que trabajan horas extras sin cobrar, de todos los doctores que han donado su tiempo
y de todas las familias que después de ser ayudadas, regresan para ayudar a otros. La multitud comenzó a aplaudir suavemente. Quiero terminar con algo que me dijo Camila cuando tenía 8 años. Me dijo que cuando fuera grande iba a ser doctora para ayudar a todos los niños que estuvieran enfermos. Y hoy, 10 años después, está cumpliendo esa promesa. Santiago miró directamente a Camila. Camila, cuando empezaste la carrera de medicina, quiero que recuerdes que no solo vas a ser doctora, vas a ser la prueba de que los milagros sí existen cuando las personas deciden ser mejores de lo que tienen que ser. La multitud se puso de pie y aplaudió. Camila tenía lágrimas en los ojos. Después de la ceremonia, Santiago, Camila y el doctor Mendoza caminaron por los pasillos del hospital. ¿Saben qué es lo más increíble de todo esto?, dijo Camila. Que empezó con una galleta. ¿Una galleta?, preguntó el doctor Mendoza. Cuando era pequeña, le ofrecí una galleta al señor Santiago en el parque. Él me contó que esa galleta le recordó a su hija, y por eso decidió venir al hospital a conocerme. Santiago se detuvo frente a la habitación 312, donde todo había comenzado. ¿Saben qué creo?, dijo. Creo que Isabel nos juntó a todos. Ella sabía que juntos íbamos a poder ayudar a muchos niños. El doctor Mendoza puso su mano en el hombro de Santiago. ¿Y ahora qué, Santiago? Ya tienes 62 años. ¿No has pensado en jubilarte? Santiago se rió. ¿Jubilarme? Doctor, apenas estoy empezando. Camila va a ser doctora en 6 años. Para entonces quiero que este programa esté en todos los hospitales del país. Camila abrazó a Santiago. Señor Santiago, cuando sea doctora, mi primer paciente va a ser completamente gratis, en honor a Isabel. Estoy seguro de que a ella le gustaría eso. Los tres siguieron caminando por el pasillo. En las paredes había nuevas fotos, niños que habían sido operados exitosamente, familias reunidas después de momentos difíciles, doctores y enfermeras trabajando juntos. Era una galería de esperanza, que había comenzado con el dolor de un padre que perdió a su hija, pero que había decidido que esa pérdida no fuera en vano. Al final del pasillo, Santiago se detuvo frente a una ventana que daba al Parque Chapultepec. Isabel, mija, creo que lo logramos. Tu historia se volvió la historia de muchos niños, y va a seguir siendo así por mucho tiempo. El sol de la tarde iluminaba el hospital, prometiendo que mañana habría nuevas oportunidades para hacer el bien. ¿Te emocionó la historia de Santiago, Camila y el doctor Mendoza? Esta historia nos recuerda que los actos de bondad, por pequeños que parezcan, pueden cambiar vidas para siempre, como una simple galleta compartida en el parque que se convirtió en esperanza para cientos de familias. Si esta historia te tocó el corazón, dale like al video y compártelo con alguien que necesite recordar que los milagros sí existen cuando decidimos ser mejores personas. No te pierdas nuestras próximas historias que te harán reflexionar sobre la vida. Suscríbete al canal y activa la campanita para ser el primero en ver contenido que inspira y emociona. Queremos conocerte mejor. ¿Desde qué país nos estás viendo? Déjanos un comentario contándonos tu lugar en el mundo y qué te pareció esta historia de Santiago e Isabel. Tu participación hace que esta comunidad sea más especial cada día.